Muchas cosas han sido encontradas bajo el agua, a veces por pura casualidad, por arqueólogos y exploradores submarinos. Inusuales o considerados como descubrimientos extremadamente importantes, estos hallazgos han bordeado el fondo de los océanos, mares o lagos durante muchos, pero muchos años. Hoy aprenderemos un poco más sobre las ciudades hundidas del antiguo Egipto, los motores del Apolo 11 encontrados en el Atlántico, una botella lanzada al mar hace 138 años y mucho más. Pónganse cómodos porque aquí hay 10 cosas que se encontraron al fondo del mar. Y como siempre, no olvides echar un vistazo a nuestro canal. ¡Empecemos! El Ciudad del Cairo era un barco mercante inglés que fue hundido por los alemanes en 1942 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Su cadáver fue encontrado hace unos años por un equipo franco-británico en la costa de Namibia. El naufragio se encontraba a una profundidad de 5.150 metros, pero la sorpresa fue aún mayor cuando se descubrió el tesoro escondido en su interior. 100 toneladas de plata en forma de monedas estaban en el barco dentro de 2.182 cofres. Este dinero pertenecía al tesoro británico y su valor se estima en casi 50 millones de dólares. Una primicia en la historia de los tesoros sacados de las profundidades. Esperen un momento. ¿Sabían los alemanes que había un tesoro a bordo del barco británico que hundieron? El 16 de julio de 1969, Neil Armstrong y otros 2 astronautas fueron enviados a la Luna en la misión Apolo 11. Más de 40 años después, 2 de los 5 motores del cohete utilizado para propulsar la nave espacial habían surgido del fondo del Océano Atlántico. La recuperación de estos 2 elementos, que yacían a una profundidad de 4.267 metros, se llevó a cabo bajo la iniciativa de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. El dispositivo que incluía los motores había caído al agua a una velocidad de 8.000 km por hora. Por lo tanto, pueden imaginar el poder del impacto con la superficie del agua a esa velocidad. Afortunadamente, las partes más pesadas que formaban parte de la etapa de cohetes permanecieron intactas. Después de 3 semanas en el mar y gracias a sofisticados sonares, la misión Bezos Expedition les permitió sacar este valioso equipo. Sin embargo, aún era necesario restaurarlo para corregir los daños causados por la corrosión. Jeff Bezos puede por lo tanto felicitarse por el éxito de su misión, la cual financió y dirigió tras anunciar su lanzamiento tras el descubrimiento de los restos. Pero como él mismo dijo, los motores del Apolo 11 están de regreso en la NASA. A menudo estamos acostumbrados a encontrar naufragios en el fondo del agua, pero ¿alguna vez han visto naufragios de trenes? Aquí hay un cementerio de trenes en mar abierto. Estas 2 locomotoras, modelos raros del planeta clase 222T, con chimeneas claramente visibles, datan de la década de 1850. Fueron descubiertas por casualidad en 1985 por Paul Hepler, un capitán de barco. Las locomotoras estaban situadas a unos 28 metros de profundidad en la costa de Nueva Jersey, Estados Unidos. Pero, ¿cómo llegaron allí? Es un misterio. Los exploradores relacionan esto con el hecho de que probablemente fueron empujadas al Atlántico por el barco que las transportaba para evitar que zozobrara por alguna tormenta. A pesar del óxido, estas locomotoras de vapor se mantuvieron en muy buenas condiciones. Incluso se consideró un plan para llevarlas a la superficie para su estudio. Si te apasiona la historia del antiguo Egipto, aquí tienes un descubrimiento que sin duda te fascinará. Las ciudades hundidas de Canope y Tonis Heraklion fueron respectivamente descubiertas en 1999 y 2001. Las excavaciones submarinas fueron realizadas desde 1992 frente a la costa egipcia en la bahía de Abu Qir por el arqueólogo submarino Frank Godio y su equipo. Finalmente, nos permitieron conocer un poco más sobre la historia de esta civilización. Según el arqueólogo francés, el templo de Tonis Heraklion había sido destruido por un cataclismo natural, por lo tanto, permaneció bajo el agua. Hay estatuas, estelas y objetos que revelan algunos de los ritos ceremoniales practicados por los faraones en esa época. Incluso, se descubrió que Canope estaba conectada por un canal a la ciudad de Tonis Heraklion y que Tonis Heraklion, que se pensaba que era una de las 2 ciudades separadas, eran de hecho los nombres egipcio y griego del mismo lugar.
Entusiastas del buceo, ¿alguna vez han oído hablar de Xicheng? Es un sitio de buceo situado en China, a 400 kilómetros de Shanghái. El lugar no solo es conocido por su belleza o por su magnífico lago Qiandao, que atrae a buceadores de todo el mundo, sino que también por la ciudad que existe bajo las aguas del lago. Construida en el año 621 después de Cristo, esta ciudad, también llamada la Ciudad de los Leones, fue una antigua ciudad de la dinastía Han. Sirvió como un centro político y económico, pero también cultural. Sin embargo, en 1959, las autoridades chinas decidieron sumergir esta ciudad para las necesidades de la construcción de una presa artificial que luego creó el lago Qiandao. Así, la Ciudad de los Leones tuvo que ser engullida por otros pueblos y ciudades, lo que requirió el desplazamiento de 290,000 personas que vivían allí, pero al hundirse en el agua, la ciudad se hundió rápidamente en el olvido y fue solo en 2001 que se volvió a hablar de ella. El sitio se convirtió en un lugar para los deportes acuáticos y los buzos pudieron entonces explorar este verdadero tesoro arqueológico bajo el agua. El sitio de Xicheng, cuya superficie equivale a unos 62 estadios de fútbol, es uno de los lugares acuáticos explorables más espectaculares del mundo. Los buceadores apasionados por la historia y la arqueología pueden hoy en día descubrir de cerca esta magnífica ciudad, bien conservada bajo el agua y a una profundidad de 26 a 40 metros. Pueden entonces maravillarse con sus majestuosas puertas y esculturas de leones y dragones, sus arcos y sus caminos pavimentados. Antes de continuar, aquí está la pregunta del día. ¿Qué película de Luc Besson, estrenada en 1988, cuenta la historia de dos buzos rivales que se hacen amigos después? Opción A: Abismo. Opción B: 20.000 leguas de viaje submarino. Opción C: El Gran Azul. Si eres un cinéfilo y te apasionan los mares y océanos, encontrarás la respuesta fácilmente. Elige la opción que creas que es la correcta y quédate con nosotros hasta el final de este video para ver si has respondido de manera correcta. Florida es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos. Hasta hace poco, la historia de las primeras personas que vivieron en esta parte del sudeste de América, la cultura Clovis, se remontaba a unos 13.000 años, pero el descubrimiento hecho por un equipo de arqueólogos demostró que la presencia humana en esta región era mucho más antigua de lo que se pensaba. Los humanos poblaron Florida 1500 años antes, lo que prueba que la exploración del mundo comenzó mucho antes de lo que los historiadores nos han enseñado hasta ahora. Por supuesto, este descubrimiento no habría tenido lugar sin las excavaciones arqueológicas que han descubierto huesos, restos de animales, incluyendo el colmillo de mamut y herramientas de piedra fosilizada durante unos 14.550 años de antigüedad. Los objetos en cuestión fueron encontrados en el sitio de Page Ladson en el río Aucilla, cerca de la ciudad de Tallahassee. Hubo que realizar muchas operaciones de buceo para arrojar luz sobre este descubrimiento. John Krause, un buceador aficionado, hizo un sorprendente descubrimiento en un hermoso día de noviembre de 2015. Mientras buceaba en Halifax, Canadá, descubrió un tanque en el fondo del puerto a 3 metros de profundidad. La botella era de vidrio, con un corcho intacto con la siguiente inscripción: Cervecería A. Keith & Son. Este es el antiguo nombre de la cervecería Alexander Keith en Halifax hoy en día. La botella estaba incluso medio llena y contenía un líquido espumoso. Según una inscripción encontrada en el vidrio de la botella, la cerveza se había producido en Inglaterra a finales del siglo XIX, antes de ser exportada a Canadá. De hecho, había sido importada entre 1872 y 1890, lo que sugiere que esta cerveza tendría un poco más de 130 años de antigüedad. Una botella de cerveza centenaria entonces. Nos preguntamos, sin embargo, ¿a qué sabrá? Otra botella, esta vez de Ginebra, fue encontrada por gente caminando en una playa australiana. La botella rectangular semienterrada en la arena contenía un mensaje en su interior. Estaba fechada en 1886, lo que la convierte en la botella más antigua lanzada al mar encontrada hasta la fecha. El mensaje, fechado exactamente el 12 de junio de 1886 y escrito en alemán, estaba intacto y envuelto en una cuerda. Era el cuaderno de bitácora de un velero alemán desde el que se había lanzado la botella. En este mensaje se encontró que la botella había sido lanzada al Océano Índico a 950 kilómetros de la costa australiana. El contenido de este mensaje también evoca un experimento alemán, probablemente llevado a cabo entre 1864 y 1933. Este experimento
experimento consistía en lanzar botellas desde barcos alemanes para comprender sus trayectorias y seguir las corrientes marinas. El autor también pidió a la persona que encontrara la botella que la devolviera al Observatorio Naval de Hamburgo o al consulado alemán más cercano, indicando dónde y cuándo la había encontrado. Por supuesto, Tonya Hillman, que había encontrado la botella, y su marido informaron al Museo de Australia Occidental. La investigación en los archivos alemanes lo confirmó. En efecto, una botella había sido arrojada al mar de La Paula el 12 de junio de 1886. Interesante, ¿no lo es? ¿Por qué no vivir la misma experiencia lanzando una botella al mar? En tu opinión, ¿cuántos años crees que tomaría en ser encontrada? Fue un gran incendio que ocurrió a bordo del USS Oriskany CV-34 durante la Guerra de Vietnam, que está en el origen de lo que se ha convertido hoy en día este portaaviones que pertenecía a la Marina de los Estados Unidos. Para este famoso naufragio, uno de los más famosos del mundo es hoy un arrecife artificial. Hundido en 2006 frente a las costas de Florida en el Golfo de México, el USS Oriskany se convirtió en el primer buque de guerra americano que se transformó en un arrecife artificial, apodado el Gran Arrecife Portador en referencia a la Gran Barrera de Coral. El portaaviones se ha convertido incluso en un sitio de buceo muy popular para los buzos experimentados. Estos últimos pueden descender hasta 65 metros para visitarlo y descubrir la vida marina alrededor de su naufragio. Si eres un fanático de las películas de terror en general y de Viernes 13 en particular, debes haber oído hablar de la estatua de Jason Voorhees en el fondo del lago de cristal en los Estados Unidos. Esta estatua de tamaño natural de este monstruoso personaje ha estado cubriendo el fondo de este lago desde el año 2013. En el origen de esta loca idea, un tal Curtis Lord. Este hombre estaba tan apasionado por la saga que decidió hacer una réplica perfecta de Jason Voorhees con su máscara de hockey y su machete, y luego la colocó en el fondo del lago de Crosby, Minnesota. Pero solo 5 años después de haber sumergido la estatua, fue descubierta por un buzo que se aventuró allí. La elección del lugar no es, sin embargo, peligrosa. La estatua fue plantada en donde Megan Garris y Tommy Jarvis lograron atrapar a Jason Voorhees, en el fondo del lago de cristal. Esto ciertamente pondrá la piel de gallina a aquellos que se atrevan a aventurarse en este lago. Acaban de descubrir 10 cosas que se encontraron en el fondo del mar. ¿También has encontrado algo en el fondo del agua? Cuéntanoslo en los comentarios. Finalmente, la respuesta correcta a la pregunta del día es la opción C.